A ver, vamos a ir compartiendo pantalla. Es nuestro segundo tema. No, tercer tema, ¿no? A ver, vamos a esperar un ratito, unos minutos más, ya que por problemas de internet, ha sido la demora, ¿no? A ver, ya les mandé ahorita a la Miss Vicky para que les diga que ingresen. Ya. A ver, un minuto más. En la cabeza. Me estreso muy rápido. Solo son 10. Bueno, vamos a empezar, chicos. Yo me imagino se van a ir reincorporando sus demás compañeros. El día de hoy vamos a trabajar lo que es documentos pontificios. Documentos pontificios. A ver, Carla. Carla. Hija, a ver, escuchas documentos pontificios. ¿Qué te imaginas? ¿De qué vamos a hablar? Ay, no sé. Algo que tiene que ver con el papá. Ya. Richard, tu hijo. Documentos pontificios. ¿De qué cosa crees que vamos a hablar? ¿Qué se te ocurre? Esta vez. Ya. A ver. ¿Quién más está por aquí? Mauricio Núñez. Sí, Miss. Buenos días, hijo. Buenos días, Miss. Hijo, nuestro tema de hoy es documentos pontificios. ¿Qué te imaginas que vamos a hablar el día de hoy? No lo sé, Miss. Ya. Lucero Escobar. Sí, Miss. Buenos días, hija. Buenos días. Hija, viendo nuestro título, ¿de qué más o menos te imaginas que hablaremos el día de hoy? No tengo idea. Ya. Bueno, Carlita me dijo por ahí, hablan del Papa, ¿no? Bueno, hay alguna relación de nuestro tema del día de hoy. Pues los documentos pontificios es aquel documento oficial, ¿no? Es un documento oficial mediante el cual el Papa se expresa, pues, ¿no? Al ser oficial, es escogido en el acta de apostólica de la sede, ¿no? Entonces, este documento, pues, siempre está escrito en latín y pueden ser los siguientes.
Ya, vamos a empezar con el primer tipo de documento. La Constitución Apostólica es el primer documento. ¿Qué es la Constitución Apostólica? Pues es el documento que tiene más alto nivel de decreto publicado por el obispo de Roma. El término constitución proviene del latino constitutio, que definía pues cualquier ley importante publicada en aquel tiempo por el emperador romano, ¿no? Y se conserva pues estos documentos de la Iglesia debido a una herencia pues que el derecho canónico de la Iglesia católica recibió del derecho romano. Recordemos que la Iglesia pues surgió en Roma. Es por eso que eh, esta ley que era importante, ¿no? Publicada por el emperador romano, pues ha sido heredada a la Iglesia, ¿no? Como un derecho canónico. A ver. Por su naturaleza, las constituciones apostólicas son públicas, y como tales, expuestas a toda la Iglesia. Las constituciones genéricas pues utilizan la Constitución Apostólica como título y tratan sobre los materiales más solemnes de la Iglesia, tales como la promulgación de estatutos o de enseñanzas definitivas. A veces se utilizan los términos constitución dogmática y constitución pastoral, ¿no? Entonces también se le puede llamar con estos términos, ¿no? Constitución dogmática o constitución pastoral. Pues en referencia al propósito del documento, son el mismo tipo de diplomático. Vamos al siguiente tipo de documento. El motu proprio. ¿Qué es el motu proprio? Pues este documento también es aquel que el Papa escribe por iniciativa propia, ¿no? Aquí no hay una reunión, no. Es exclusivamente escrita por el Papa como respuesta de repente de una solicitud, ¿no? Ni por iniciativa de otros. Las determinaciones legales que contenga tal documento pues tiene toda fuerza de la autoridad papal. Si bien no derogan leyes existentes, a menos que así se especifique. Puede pertenecer a cualquier categoría de documento, contiene la promulgación de una ley particular que modifique y perfecciona la Constitución Apostólica. Otro tipo de documento pues es la encíclica, ¿no? Muchas veces hemos oído hablar sobre encíclicas. Pues este documento, ¿no? Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la doctrina moral o social. Recuerden que dentro de la doctrina social, pues hubieron muchas cartas, ¿no? Escritas a favor de los derechos humanos, a favor del derecho a la vida, del derecho a la mujer, donde también incluso estaba escrito, ¿no? El desacuerdo al aborto. Decimos que todo ser humano, dentro de nuestra doctrina, todo ser humano tiene pues relación siempre, ¿no?
se va a relacionar pues con las demás personas, ya sea en el ámbito de familiar, social también. Entonces, estos puntos de la doctrina católica están dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Pues tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe el pontífice. Suele estar redactada en latín, ya que es el idioma oficial de la Santa Sede, y traducida pues a las principales lenguas del mundo. Y su título se toma de las primeras palabras del documento. La primera de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto XIV en el año de 1766. Entonces, esta es la primera encíclica que fue escrita en la historia de la Iglesia. Fue escrita por el Papa Benedicto XIV en el año de 1766. Otro tipo de documento es la exhortación apostólica. Pues aquí una exhortación apostólica también es un documento por el que el Papa comunica a la Iglesia las conclusiones en un sínodo, ¿no? Recordamos que un sínodo es pues una reunión pues con todos los obispos, con todo el Papa, religiosos y religiosas, ¿no? De diferentes países. Pues aquí todas las conclusiones que se den dentro de este sínodo pues están en esta exhortación apostólica. Es de carácter exclusivamente pastoral, a diferencia pues de la encíclica, que es más doctrinal, ¿no? Otro tipo de documento es la carta apostólica. Pues este documento cuya autoridad reviste menor solemnidad que la de una encíclica y puede versar, ¿no?, acerca de asuntos doctrinales. Por ejemplo, del Papa Juan Pablo II sobre el misterio de la Eucaristía. También puede tratarse de la promulgación de un acto papal, tal como declarar pues, a una persona que es venerable, poseedor de virtudes heroicas, o elevar un templo a la categoría de basílica, ¿no? Entonces, este documento tiene que ver con un reconocimiento, por decirlo así. Luego vamos a otro tipo de documento que es el breve apostólico. ¿Qué es este documento? Pues el breve apostólico o pontificio, ¿no?, es un tipo de documento circular firmado por el Papa y refrendado con la impresión del anillo del pescador. Generalmente pues tiene una longitud menor y una importancia inferior a los demás documentos papales, ¿no? Como la bula. Ahorita vamos a hablar sobre la bula también, ¿no? La bula, la encíclica o la carta apostólica. Generalmente por su tamaño, pues no contienen ni un preámbulo ni prefacio y se refiere exclusivamente a un solo tema, ¿no? Por ejemplo, el Papa VI anuncia mediante un breve, ¿no?, la clausura del Concilio Vaticano II, que es el 8 de diciembre de 1965. ¿Ya? A ver. Dice, los breves se promovieron como documentos legales, ¿no? Documentos papales a partir del siglo XV, durante el pontificado de Eugenio
4 y se distinguen de bulas por ser aquellos unos instrumentos pues destinados a comunicar resoluciones con más celeridad y menor formalidad que las bulas, para que se exigen mayores requisitos, ¿no? Aquí tenemos un tipo de un breve apostólico. Y por último, tenemos la bula papal. ¿Qué es la bula papal? Pues generalmente se llama bulas a los documentos pontificios que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal sobre determinados asuntos de importancia, ¿no? Dentro de lo que es la administración clerical o también la civil, ¿no? Constituyéndose pues en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y se expande de la autoridad del pontífice. Nos recalca algo, ¿no? Nos recalca algo, nos dice que no debemos confundir con bulo o una noticia falsa, ¿no? Ya que es un intento de hacer creer a las personas algo falso, ¿no? Algo que no es real. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de esta información, ¿no? Una noticia falsa, donde dice, no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Está aquí inclusive el Papa Francisco. Pues este es un texto que no es real, pues, ¿no? Este texto no es del Papa Francisco, pero sin embargo, está el nombre de él al pie de este texto, ¿no? Entonces, por eso nos recalcan que no debemos creer en falsas noticias, ¿no? Teniendo el nombre a veces podemos decir, oye, mira lo que escribe el Papa, ¿no? Pero no es así. Por eso que no debemos confundir. A ver, tenemos aquí. Bueno, hasta aquí ha sido el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar a preguntar. Lucero Escobar. Lucero Escobar se fue. Aquí está. Ah, ya, ok. Hija, dime, entonces, ahora sí sabemos qué cosas son los documentos pontificios. Sí. Con tus propias palabras, ¿puedes decirme qué son documentos pontificios? mm, Florentino Vázquez, Sí, Miss. buenos días, hijo. Con tus propias palabras, ¿puedes decirme qué has entendido que son los documentos pontificios?
que son como escritos por el cual el Papa ejerce su labor. Muy bien, muy bien. Ya. Piero Casanova. Piero Casanova. Dígame, Miss. Hijo, buenos días. ¿Cuántos tipos de documentos hemos mencionado? 4, 7, 6, 8. ¿Cuántos? 4. ¿Cómo? 4. 8. A ver. Richard, ¿cuántos tipos de documentos hemos mencionado? 4. 4. Mauricio Núñez. Mauricio Núñez, Sí, Miss. ¿cuántos tipos de documentos hemos mencionado? 'Yadira. 4. Sí, Miss. No. Yadira, ¿cuántos tipos de documentos hemos mencionado? 4. Me caigo como condorito. Hemos estado hablando de 4 tipos de documentos, chicos. Acá este niño me hace bulla, chicos, disculpen. A ver. Vamos a contar a ver si son 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé de dónde me sacaron 4, 8. Hemos hablado de 7 tipos de documentos. Ya, ahora, bueno. Renzo Corrales, Dígame, Miss. buenos días. Hijo, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Interesante, supongo. Interesante, supongo. ¿Por qué supones? No entendí muy bien el concepto de la clase, pero sí, ¿Estabas desde el inicio o has entrado tarde? no podía entrar y luego ingresé, pero ya había continuado. Ya. Bueno, estábamos hablando sobre los documentos pontificios, donde decíamos que estos documentos pues eran escritos exclusivamente por el Papa, ¿no? Que estos documentos normalmente se escriben en latín, ya que la sede de la iglesia pues se encuentra en Roma, pero después son traducidas pues a las diversas lenguas que existen, ¿no? Y también mencionamos que dentro de estos documentos son 7, pues, ¿no? A ver, vamos a que puedas entender, ya que hemos tenido problemas de internet. El primer documento era la Constitución Apostólica. Pues este documento está escrito en latín por el obispo de Roma, ¿no? Aquí se define cualquier ley importante y también esta ley renace desde el emperador romano, ya que después ha sido conservado
y dado a la iglesia como una herencia, ¿no? Por derecho canónico a la iglesia. También nos dice que por su naturaleza estas constituciones son públicas. Como tales, pues son expuestas a toda la iglesia. Estas constituciones se utilizan como un título y tratan sobre todo de las materias más solemnes de la iglesia, ya sea la promulgación de estatutos o de enseñanzas definitivas. A veces también se utilizan los términos como constitución dogmática y constitución pastoral, ¿no? Luego hablamos también del motu proprio. Este documento es el Papa que escribe por iniciativa propia, ¿no? No es necesario de que haya pues una reunión, un consejo, no, sino es por iniciativa propia. Puede ser, por ejemplo, respuesta a una solicitud, ¿no? O determinaciones legales que contenga el documento, tiene toda la fuerza, ¿no? Toda la autoridad papal. Aquí, si no se derogan leyes ya existentes, pues pueden pertenecer también a cualquier categoría de documentos. Contiene la promulgación de una ley particular que puede modificar y perfeccionar a la Constitución Apostólica. Luego vienen las encíclicas. Las encíclicas que son cartas solemnes sobre asuntos que tengan que ver con la doctrina moral o social. Y pues aquí estas doctrinas católicas están dirigidas por el Papa hacia los obispos y fieles católicos del mundo. La primera encíclica que se escribió, pues, fue escrita por el Papa Benedicto XIV en el año de 1766. Estas encíclicas también están redactadas en latín, ¿no? Ya que es el idioma oficial de la sede, pero que después son traducidas a las lenguas de todo el mundo. Otro tipo de documento es la exhortación apostólica. Aquí este documento es por el que el Papa comunica a la Iglesia todas las conclusiones que hayan habido dentro de un sínodo, o sea, dentro de una reunión con las autoridades religiosas, ¿no? Es de carácter pastoral, a diferencia de una encíclica. Luego viene la carta apostólica, ¿no? También es un documento cuya autoridad reviste menor solemnidad, pues las encíclicas pueden versar asuntos doctrinales que nos ponen de ejemplo la carta de Juan Pablo II sobre el misterio de la Eucaristía, ¿no? Recordemos cuando hablamos sobre la doctrina social, muchas de los papas pues escribieron encíclicas a favor o cartas, ¿no? A favor de los derechos humanos, a favor de los derechos hacia la mujer, también en contra del aborto y todo esto. Luego el otro documento es el breve apostólico. Este es también conocido como breve apostólico o pontificio. Este es un tipo de documento circular firmado por el Papa y refrendado pues con el anillo del pescador, ¿no? Generalmente tiene una longitud menor y una importancia inferior a los demás documentos papales, ¿no? Como la bula, la encíclica o carta apostólica. Generalmente por su tamaño, ¿no? Contenido, no contiene un preámbulo ni un prefacio y se refiere solamente a un solo tema, ¿no? Por ejemplo, el Papa Pablo VI anuncia mediante una breve la clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965. Ese es un ejemplo. Aquí también vemos, ¿no? Los breves se promovieron como documentos papales a partir del siglo XV,
durante el pontificado de Eugenio IV y se distinguen de bulas, ¿no? Por ser aquellos unos documentos destinados a comunicar resoluciones con menor formalidad que las bulas, para las que se exigen pues mayores requisitos. Y por último tenemos la bula papal. Pues la bula papal son documentos pontificios que son extendidos por la Cancillería Apostólica dentro de lo que tiene que ver la administración clerical o civil también, ¿no? Aquí se constituye uno de los instrumentos más extendidos en que se fundamenta y se expande pues la autoridad del pontífice. Nos recalcan que no debemos confundir una bula a una mala noticia, ¿no? Ya que esto a veces genera un falso algo que pueda ser real. Pusimos de ejemplo, aquí teníamos un ejemplo donde al pie de este mensaje está el Papa Francisco, pues, ¿no? Donde hay un texto que tiene que ver todo lo que está en contra a lo religioso, todo lo que está en contra a nuestras creencias. Ahora espero, Renzo, que te haya quedado un poco más claro. Renzo, Sí, Miss, entendí un poco ya. ya, bueno. Ya, chicos, entonces, ahora sí, ay, ¿dónde está? Ahora sí me despido, ya que ha terminado nuestra hora. Y bueno, esta semana no voy a dejar tarea porque ya la próxima viene lo que son las evaluaciones. Que tengan un buen día. Dentro de un rato subo la clase, chicos. ¿Ya? Cuídense mucho. Bye, bye. Los dejo.